Hola, bienvenidos al segundo episodio donde vamos a estar viendo eh, coordenadas de texturas, que es donde todo comienza, de donde sacamos los valores para luego transformarlos y crear las cosas que necesitamos. Vamos a instalar el add-on Node Wrangler, el que no lo tenga instalado todavía. Pueden ir a Preferencias y dentro de Preferencias Add-ons buscar Node Wrangler y activarlo. Viene ya instalado con las versiones más recientes de Blender. Luego vamos a ir a Shading. Voy a sacar mi cámara para que deje de molestar acá. Vamos a cambiar la vista aquí a Render View. Eliminamos estas cosas que no las vamos a usar por ahora. Agregar el piso, los tres ejes, en este caso yo no tenía esto activado, lo voy a activar origen del objeto. Eliminamos esto. Estamos listos para comenzar. Cuando estamos creando texturas y máscaras, que es más básicamente lo principal de hacer para hacer materiales procedurales, es todo tiene que partir de un eje de coordenadas. Estos están repartidos en algunos nodos. Vamos a ver los principales. Tenemos también en el nodo de Geometry. Y hay algunos otros, como por ejemplo el de cámara, que tienen algunas otras cosas, pero si llegamos a usar algo más técnico, lo veremos en ese momento. Voy a mostrar las principales y tratar de explicarlas bien porque es muy importante entender lo que estamos, cómo funcionan para poder crear las cosas que necesitemos en el futuro. Muchas veces vemos, o los tutoriales que yo he visto, me muestran un poco en un plano, simplemente en un plano, eh, simplemente algo como esto, y bueno, decimos qué valor hay aquí, todo eso, pero estamos limitándonos a un plano, a un tamaño específico y a una posición específica y no tenemos una idea de cómo funciona realmente esto. ¿Qué va a pasar si cambiamos el objeto? ¿Qué va a pasar si lo movemos? Bueno, esto es lo que vamos a explicar en este momento. Antes de empezar con ninguno de las coordenadas, vamos a ver que aquí en el mundo tenemos justamente un eje de coordenadas donde están el eje Y representado por el color verde, el eje X representado por el color rojo y el eje Z representado por el color azul. Si vemos aquí, esto lo van a ver si está activado aquí, eh, nos puede ayudar cuando somos nuevos y todavía no entendemos bien todo. Donde está el nombre, digamos la letra, es el lado positivo de ese eje y hacia el otro lado está el negativo. Entonces nos ayuda, por ejemplo, en este caso a saber que hacia este lado y va subiendo y hacia ese lado es negativo. Aquí tenemos X hacia este lado subiendo y lo mismo aumentando el valor de Z hacia arriba y disminuyendo hacia abajo o negativo hacia abajo. De esa manera podemos posicionar objetos y hay varias otras cosas, como por ejemplo, bueno, saber la rotación en base a cuánto está rotado el objeto comparado con el eje del mundo, digamos, por ejemplo. Bueno, dicho eso, nosotros podemos usar otros ejes para generar las texturas. Entonces, vamos a empezar con Generated y vamos a ver que utiliza los mismos colores, simplemente que están mezclados en este momento. Pero ahora vamos a explicarlo. Utiliza los mismos colores, la diferencia es que son de otro eje de coordenadas diferente. En este caso no tenemos menos 1i aquí y más 1i aquí. Entonces vamos a ver de qué se trata Generated.
Lo que vamos a usar es un nodo que se llama separar x, y, z, que exactamente lo que hace es aquí en, en las outputs violetas, porque esto tiene un colorcito, puede ser que haya algún color diferente en las versiones anteriores de Blender, esto está en verde, pero bueno, no le hagan mucha, no le presten mucha atención, simplemente que si ven una diferencia es eso. El violeta lo que hace es traer los tres, trae valores de ejes juntos. En este caso trae el valor de x, de y de z. Están separados, digamos, porque se pueden manejar de forma separada, pero vienen unidos en esta misma información. Usando el nodo de separar, lo que podemos hacer es justamente ver el valor de cada uno de forma independiente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a x, y de hecho si lo quieren ver en colores, vamos a combinar de vuelta y vamos a agarrar x aquí. Le decimos este es el valor de x, y ahora como tenemos los otros dos en cero, vemos solo el color de x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando usamos valor absoluto, esto es solamente un valor. Tenemos que el blanco representa el valor 1, y hacia arriba del blanco no tiene otra manera de mostrarlo, digamos, que, o sea, todo lo que sea superior a 1 va a seguir siendo blanco. Hay algunas cositas que podemos hacer para verlo. Por ejemplo, si cambiamos en Eevee a Bloom, a partir del 1 las cosas empiezan a emitir luz, digamos. Entonces, si yo multiplico el valor de x, van a ver cómo en algún momento empieza a emitir luz. Bueno, pues nos puede ayudar. Después lo vamos a ver. Volviendo a generado, en generated, tenemos el valor 0, en este caso aquí, y el valor 1 de x aquí. Pero ¿por qué es así? Lo que hace es usar el punto de nuestro objeto que está más que tiene un valor más bajo en la escala de x, y le asigna el 0. Y agarra el punto más alto en la escala de x y le asigna el 1. Y esto no cambia aunque deformemos el objeto. Siempre tenemos que aplicar la transformación. Pero por ejemplo, si yo agarro, voy a ir al top view con 7. Si quieren voy a activar aquí. Aquí se ve lo que voy usando en el teclado. Entonces si yo muevo esto, por ejemplo, hasta aquí, cuando salga se va a actualizar. En principio toma el valor basado en lo que yo tenía, pero apenas salga del modo de edición se actualiza y vamos a ver que tenemos 0 aquí y el 1 está llegando ahora aquí. En este punto tenemos un valor, la mitad sería aquí, será un 0.4, un poco. ¿Cómo podemos comprobar esto? Y que no sea solo mi palabra. Usando otro nodo de matemática con la función mayor que. Lo que pasa con mayor que es que si se cumple la regla, el valor asignado es 1, y si no se cumple, el valor asignado es 0. Esas son las únicas dos salidas que puede dar. Entonces, en este caso, le vamos a decir que nos muestre todo lo que es mayor que 0.5, o sea, sería la mitad de nuestra escala. Al conectarlo, vemos que está exactamente en la mitad. Este es el punto 1 ahora. Y si nos acercamos a 1, vamos a ver cómo 1 está en el punto más alto en la escala de x. Entonces, básicamente, aprendimos que para generado, las escalas las define el punto más bajo y el punto más alto en la escala de ese eje. Van a representar el 0 y el 1. Se puede ver también, por ejemplo, si usamos aquí el bounce, básicamente esto sería el límite 0 y 1. Y lo mismo para los otros ejes.
tenemos x, 0 a 1. Y en z, lo que está pasando ahora es que estoy usando un plano, entonces z tiene el valor 0.5 para generado. Obviamente si lo editamos y le damos valor en z, vamos a ver que pasa lo mismo. Tenemos 0 aquí y 1 en el punto más alto, sea lo que sea este punto. Cuando ven el color, simplemente lo que están viendo es la mezcla de estos colores. Cuando se unen los tres colores, nos da el valor blanco absoluto. Si tenemos 1, 1 y 1, que sería este punto. Aquí podemos ver el azul porque tenemos 0 en el eje Y y 0 en el eje X, perdón, al revés, 0 en el eje X y 0 en el eje Y. Por lo tanto, el azul está puro aquí y lo vamos a aumentar hasta este punto donde es azul puro, 1 y 0xy. Y bueno, esa es la lectura de colores que hacemos aquí. Muy bien, vamos a ver el siguiente que sería normal. Y vamos a, ya que estamos en normal, ver este normal también y este que está aquí. Así analizamos todo al mismo tiempo. Para este caso voy a usar quizás mejor una esfera. Vamos a usar normal aquí y vamos a ver que voy a separarlo de vuelta. Es más fácil ver de a un color que todos al mismo tiempo. Separamos todos los ejes y voy a poner el eje Z. Vamos a leer qué es lo que dice Z aquí. Tenemos que las caras que apuntan más hacia, digamos, que están más alineadas con la dirección del eje Z, positivo, o sea, hacia arriba, en este caso, van a tener el valor 1, hasta 1, digamos, cuando está completamente alineado. A medida que ese ángulo crece, digamos, la diferencia va a ir bajando hasta el punto opuesto, en el que miras completamente hacia abajo, va a ser menos 1. Por lo tanto, estamos en el medio en un 0, hacia arriba un 1 y mirando hacia abajo menos 1. Lo mismo pasa con los otros ejes. Cuando está alineado con el lado positivo de X, tenemos valor 1, hacia el negativo tenemos el 0, y lo mismo con el Y. Si estas cosas parecen un poco complejas, tampoco es que tienen que memorizar esto, simplemente es una forma de entenderlas mejor. Pueden repasar el video varias veces o volverlo a consultar cuando haga falta. A medida que usamos esto se va haciendo más natural, no es que yo lo memoricé o algo, simplemente ya entendemos cómo funciona. Hay una diferencia con el normal de aquí. Este normal está basado en el objeto. Si yo roto el objeto, va a estar basado básicamente aquí también podemos ver esto. Tenemos, si yo uso Z, por ejemplo, este es el eje Z del objeto porque está rotado en este momento. Entonces, sigue funcionando normal basado en lo normal del objeto, en la rotación del objeto. En cambio, en este normal depende solamente del eje del mundo, de las coordenadas del mundo y no las del objeto. Por lo tanto, si yo uso este normal, por más que yo rote el objeto, siempre va a estar alineado con el del mundo. Luego tenemos True Normal, que lo que hace es, si yo en este caso utilizo algo que afecte el shading del objeto, por ejemplo Shade Smooth, vamos a ver cómo el normal también se suaviza, digamos. Esto lo podemos ver en los dos casos que vimos hasta ahora. Pero en el caso del True Normal, lo que hace es siempre, más allá de lo que podamos hacer, agregar Sharp o cambiar el shading o lo que sea del objeto, va a respetar el verdadero de las caras, digamos. Entonces, bueno, es simplemente la única diferencia que hay. Y en este caso también es como el normal de Geometry que está basado en el mundo.
Este tipo de cosas pueden usarse generalmente cosas relacionadas con gravedad. Podemos usar, por ejemplo, que algo está con polvo encima o nieve o incluso mojado. Si, por ejemplo, tomamos el normal y asignáramos con esta máscara nieve en el objeto, por ejemplo, incluso si le cambiamos de lugar y lo rotamos, digamos, la nieve siempre tiene lógica por la gravedad que está tapándolo desde arriba, por ejemplo. El próximo sería Yubi. Quizás algunos lo conocen por el siguiente sería Yubi. Yubi es un poco diferente en algunas cosas porque, por ejemplo, no tiene eje Z, están solo X e Y. Y hay una cosa más, no tiene que ver con el mundo o nada de esto, sino con justamente las UV. Este es el espacio de UV que va desde 0 a 1 y de 0 a 1 en X e Y. Aquí con la N podemos eh, ver la posición de cada vértice. Si vemos que este de aquí está en Y1 y en X 0, por ejemplo. Este está en 1 para los dos casos. Este tenemos X1 y en Y está en 0. Esto es lo que vamos a estar viendo en nuestro objeto cuando conectamos directamente las coordenadas. Y también va a estar, o sea, lo podemos comprobar si movemos esto, por ejemplo. Vamos a ver cómo cambia el color. Entonces, según lo que hagamos con nuestro mapeado de UV, vamos a ver colores distintos aquí. Lo que sí tenemos que saber es que las imágenes o las texturas se mapean desde 0 a 1 y de 0 a 1. Ahora lo vamos a ver con una imagen. Y si hacemos algo como, por ejemplo, mover este punto, estamos deformando, digamos, nuestro mapa de UV, que va de 0 a 1 y de 0 a 1. Si movemos esto a 0.5 en X, vamos a ver cómo si vamos a... Aquí lo vamos a poder hacer mejor. Si yo ahora separo, veo X que está deformado, tomo nuevamente mayor que y le digo que me muestre dónde está básicamente el valor 0.5 de X. Vamos a ver que es bastante extraño y lo que pasa es que en la parte de abajo de nuestro cuadrado 0.5 está en el medio, digamos, que está bien aquí. Y en la parte de arriba de nuestro cuadrado, 0.5 está al inicio de nuestro cuadrado, que eso es lo que vemos aquí. Por lo tanto, depende de dos cosas, el mapeo y los valores. Cuando nosotros usamos una imagen, cuando vamos a UV, ya más o menos este funcionamiento lo entendemos. Si hicimos algún unwrapping, tenemos una idea de qué es lo que sucede cuando elegimos qué parte de esa escala de 0 a 1 vamos a mostrar en nuestra imagen. Acá lo que entra en juego es que podemos deformar o transformar o cambiar esa escala de 0 a 1. Por ejemplo, si yo uso, que es lo que pasa cuando usan el mapping a veces, el nodo de mapping para cambiar algunas cosas. Si yo, por ejemplo, acá vamos a multiplicar primero todo por 1. El azul no lo va a tomar en cuenta porque no tiene y además aquí está usando un modo de proyección en 2 dimensiones. Si yo multiplico x por 2, por ejemplo, ¿por qué pasa esto? Porque ahora x tiene un valor que va de 0 a 2. Antes era 0 a 1, multiplicado por 2 es 0 a 2. Entonces, las imágenes se mapean de 0 a 1. Si yo saco aquí el repetir, que lo que hace es volver a ponerla de 1 a 2 y de 2 a 3 y lo que fuera. Si yo pongo clip acá, vamos a ver cómo sigue mapeada de 0 al 1. Lo mismo, bueno, si aumento el valor o si multiplico la i, justamente pasa esto. O sea,
mapeada como siempre. Lo que pasa es que nuestro espacio ahora, en vez de ir de 0 a 1, está yendo de 0 a 5, por ejemplo. Estas transformaciones pueden ser bastante más complejas. Por ejemplo, vamos a ver algo simple, pero para que lo entiendan. Vamos a separar y vamos a combinar. Y ahora lo que podríamos hacer, por ejemplo, es afectar a uno con una función. Si yo, por ejemplo, utilizo ping pong, ¿qué quiere decir esto? Que va a tomar el valor que yo le doy, en este caso es de 0 a 1, y le voy a decir a partir de qué valor vuelva para atrás, o sea, va a ir 0 a 0.5 y después va a volver de 0.5 a 0, por ejemplo, en el eje Y, en este caso, que es el que tomé. Y entonces lo que está pasando es que vemos algo espejado, o sea, está tomando la mitad de la imagen, porque va hasta 5, y después le dice, y ahora mi, mi espacio es de 5 a 0, por lo tanto, mapeo de 0 a 1 para imagen, y dice, bueno, empezamos a mapearla acá, vamos hasta el 0 a 5, y después, como acá vuelve al 0, entonces vuelve a mapear esta parte, pero al revés, digamos. Y de esa manera podemos crear cosas bastante distintas para lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, agregando, bueno, esto lo vamos a ver en detalle cuando tengamos que utilizarlo, pero básicamente vemos cómo podemos manipular las coordenadas para afectar nuestros resultados. En el caso de objeto, es prácticamente igual que el eje que estamos acostumbrados a ver en el mundo, digamos. O sea, aquí estamos viendo el centro, 0. Estamos viendo cómo crece a 1 en este sentido en X, si se acuerdan, en el lugar positivo. En Y está creciendo hacia allá. Y en Z también, pero como está en 0, en el caso, en el momento que choca contra o donde está nuestro plano, hay un valor 0 de Y, entonces no vemos color 0. No vemos color azul, digamos. Los incrementos están dados por estas líneas que son metros en nuestro caso. Esto mide 2 metros, por eso es que el valor es menos 1, 0 y 1 si midiera 4 metros. Y tenemos que siempre aplicar la escala en este caso. Vamos a tener 0, 1 y 2 hacia la derecha, 0, 1 y 2 hacia la izquierda. Pero vamos a dejar eso por ahora. Nuestra eje de coordenadas en este caso depende del objeto representado por... El objeto es lo que contiene, digamos, la data que está dentro, que son en este caso una cara, 4 vértices. Pero el objeto es como un contenedor y está representado por el punto de origen en el centro. Y ese punto de origen es el que determina dónde está el 0 en este caso. El crecimiento es en metros y si vamos, por ejemplo, aquí podemos agregar esto. Y aquí podemos hacer que lo que voy a hacer ahora afecte solo el origen y no a la data. Entonces tomo el origen y si lo muevo, vemos como el centro cambia. Entonces tengamos esto en cuenta. Si yo muevo esto y aplico el movimiento, digamos, el origen vuelve al centro y los colores que estoy viendo, digamos, son los que corresponden a ese lugar de las coordenadas. Lo interesante de objeto también es que tenemos una opción aquí para seleccionar el origen, digamos, de otro objeto como centro
de nuestra escala. Por ejemplo, si yo agrego un empty, en este caso puede ser cualquier cosa, y yo elijo aquí ese empty. Ahora esto es el centro de nuestra escala y si yo lo muevo, estoy moviendo el cero, digamos, de la escala. Ya vemos que si baja, el cero está aquí abajo y por lo tanto aparece el color azul porque nuestro objeto está hacia el lado positivo del eje Z. Esto puede ser interesante cuando queremos hacer algo que esté relacionado con la interacción entre dos objetos distintos. Por ejemplo, cuando dos objetos se acercan, cambia el color, cambia lo que fuera. Entonces dijimos objeto basado en el origen del objeto, el cero, y la escala incrementa en metros, básicamente en unidades. Ya que estamos aquí vamos a utilizar, vamos a ver posición porque es muy parecido y vale la pena continuar. Entonces si yo voy a posición veo que es igual, es más o menos lo que pasaba con los diferentes normales. Y posición, si yo muevo, está basado absolutamente en el eje del mundo, digamos. Si yo muevo el objeto, el cero no cambia. Lo que cambia es dónde está mi objeto y los valores que hay en ese lugar, digamos, son los que estoy viendo proyectados en el plano. Si queremos, por ejemplo, hacer que algo cuando está tocando el piso tiene, digamos, está como sucio o algo, lo podemos hacer basados en el eje Z de este, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño práctico ejercicio. Vemos cómo se pone esto aquí. Vamos a usar, esto no es para que lo sigan, sino para mostrarles algo práctico rápidamente con esto. Vamos a usar esto como el factor de una mezcla entre colores. No lo voy a hacer muy complejo porque no vale la pena en este momento, simplemente para mostrar. Vamos a usar un color para el objeto, cualquiera. Cuando hacemos esto lo estoy usando como una máscara básicamente porque estoy diciéndole cómo mezclar nuestro objeto. Voy a apagar esto que molesta. Cómo mezclar nuestro objeto. Y le estamos diciendo que cuando sea 1 tome el color de abajo y cuando sea 0 tome el color de arriba. Eso es como funciona el factor de 0 a 1. Y los intermedios va a tomar, digamos, en proporción. Si yo tengo 0.5 va a tomar mitad de cada uno. Si yo tengo, en este caso, 0.75 va a tomar 0.75 del lado del blanco, digamos, y 0.25 del color del color, digamos, de arriba. Entonces, si los mezclamos así, vamos a ver que lo que necesitamos hacer es que el color del objeto sea va a ser lo que tome del blanco, entonces es la parte de abajo. Le voy a poner un color rojo, por ejemplo. Y a la suciedad o lo que fuera lo ponemos con un colorcito marrón, así. Y vemos cómo, obviamente esto lo podemos hacer con una textura y demás, pero en este momento era solo para mostrar eso. Y tenés varios objetos a medida que están cerca del piso, de repente toman ese color. Pero bueno, eso también veremos cuando estemos creando materiales. Entonces, en resumen, tenemos que posición es básicamente igual a objeto, pero depende del mundo y no del origen de objeto. Que el centro está en el centro del mundo y que incrementa y disminuye en valores de una unidad. Después tenemos cámara. Cámara está basada básicamente en la cámara. Vamos a crear una. Y si no estoy en vista de cámara, va a tomar la vista en la que estoy, digamos. Vamos a verlo esto de una vez. Cómo se basa en donde yo me muevo. Pero una vez que estoy, si vamos a hacer un render o lo que fuera,
aquí estoy en la vista de la cámara, va a estar basado en esto. Para hacerlo más fácil, vamos a ir acá a vista, voy a alinear la cámara a mi vista, digamos. Entonces, vamos a ver cómo sigue, digamos, esto. Aquí tenemos que el centro está en el centro de la cámara, básicamente. En este caso el plano funciona como un visor donde podemos ver parte de esta coordenada que está basado en el cero que está en la cámara, digamos, en el centro de la cámara. Y en este caso aumenta también en unidades, en este caso de a 1 metro. Tenemos el cero en el centro. Aquí en el borde estamos llegando a 1 en X, menos 1 en X. Y lo que vemos que aumenta, que el color va tendiendo a blanco es porque aumenta la distancia en Z al cero, digamos, porque el plano queda fijo y la cámara se aleja, toma más altura, lo podemos comprobar, por ejemplo. Vamos a dejar la cámara 0 en los dos ejes y vamos a ponerla, digamos, a 5 metros en el eje Z positivo o de altura, si le queremos decir por ahora. Tomamos el plano, separar, vamos a Z, vamos a hacer dos pequeñas cosas. Tomamos cámara y a medida que esto llega a 0 debería ir bajando el color a 0 también. Cuando llega a 0 es completamente negro. Y lo vamos a comprobar, por ejemplo, yo voy a ir a 5 metros de altura, vamos a tomar el plano y vamos a ponerle, vamos a usar nuevamente mayor que, vamos a decir que el valor de Z, vamos a hacer 4.9 para empezar, que me muestre lo que es mayor de 4.9, esto es 5, por lo tanto la distancia, por lo tanto me muestra blanco, pero apenas yo cruce el 5, o sea, no va a haber nada mayor que 5 en nuestro valor aquí. Entonces ahí podemos comprobar que la cámara está a 5 positivo en el eje Z. Entonces cámara centrada en la cámara, si rotamos la cámara va a rotar también. Y los incrementos se dan en unidades también. Luego tenemos window. Cuando estamos en la vista, lo que define. Otra vez, window, por ejemplo, no tiene tampoco eje Z. Es plano, digamos. Lo que tenemos en window es que cuando estamos en la vista, lo que define el 0 y el 1 de X e Y es nuestro viewport. En este caso, toda esta ventana. Justamente ventana se llama. Si vamos al top view, vamos a separar. Estamos en X. A medida, o sea, X sería 0 en este borde de la ventana y 1 en este borde de la ventana. Si yo muevo el cuadrado hacia ese lado, estoy llegando a 1, y si lo muevo hacia este lado, van a ver cómo se pone negro, que es el 0. Y si usamos Y, cuando estoy tocando aquí o arriba, 0 y 1. No hay valor en Z, como dijimos. Y cuando estoy usando la cámara, el límite de la cámara, el que define el 0 a 1, lo vamos a ver. X, de vuelta voy a hacer que mi cámara siga lo que hago. Y vamos a ver cómo X es 0 aquí y 1 aquí. Vamos a alejarnos un poquito. Y en Y también tenemos 0 aquí abajo y 1 aquí. Muy bien, entonces window, dijimos, está relacionado a la cámara o al viewport, depende de lo que estemos utilizando. Esto nos da los límites entre 0 y 1. Es un poco como Generated, que tiene su propio 0 y 1, no está basado en las unidades del mundo. Y
el centro está, bueno, y el cero, digamos, está, ya está, entre cero y uno. Reflection, reflection, incoming y parametric los vamos a dejar para algo más adelante, si es que los vamos a ver, porque hay algunos casos que tiene sentido utilizarlos, pero son un poco más complejos. Los vamos a dejar para después, si no ya es demasiado. Reflection, Parametric y Incoming los vamos a dejar para más adelante si los usamos. Es un poco pesado y además no los vamos a utilizar demasiado. Quería mencionar, por ejemplo, Backfacing. Lo que hace es mostrar positivo para, digamos, el lado de atrás cuando tenemos activado la orientación de la cara. Sabemos que este es el lado positivo, digamos, y este es el lado de atrás o negativo. Lo mismo el backfacing puede servir para hacer, por ejemplo, un objeto que tiene dos cosas diferentes de adelante y de atrás. Es diferente. Podemos hacer cosas con objetos que son transparentes. Para la parte de adentro
tiene alguna opción distinta. Bueno, eso lo iremos viendo. Aquí tenemos, en atributo tenemos algo que se puede usar. No es para hacer algo procedural, pero puede servir para hacer máscaras de forma simple, fácil. Podemos, por ejemplo, vamos aquí. Vamos a Vertex Colors. En este caso no tenemos ninguno, pero si cambiamos acá Vertex Paint y aquí ponemos el valor de este nombre, podemos agregar varios y ponerlos como querramos. Luego aquí podemos ver el color, digamos, de este mapa. Y aquí podemos cambiarle, por ejemplo, vamos a poner negro. Si queremos podemos set vertex colors, va a poner todo el color que estamos utilizando. Y luego usar blanco para crear una máscara. No sé, queremos tomar esta parte, por ejemplo, y esta parte. Y podemos usar esto como una máscara. Entonces, por ejemplo, vamos a mezclar dos colores. Usamos nuestra nueva máscara como factor. Nos va a decir que lo que está blanco le vamos a asignar un color azul, por ejemplo. Y a lo otro un color rojo. Y ahora cuando vemos esto tenemos este patrón, estos colores. Y lo mismo se puede usar para, por ejemplo, si yo uso, no sé, vamos a hacer el color. Vamos a usarlo así para el color. Volvamos a modo objeto. Y vamos a hacer, por ejemplo, que la parte que está azul tenga una diferencia en el roughness, por ejemplo. Entonces, la parte azul, el de abajo, digamos lo que era blanco en la máscara, le vamos a poner algo con muy bajo roughness y a la otra parte vamos a poner un valor alto, así vemos bien la diferencia. Conectamos esto y tenemos como está prácticamente un espejo acá, casi aquí, y la otra parte completamente opaca. De esta manera, esto es algo que uso bastante cuando hago alguna escultura y no quiero hacer el retopology. Hago una pintura básica, básicamente con colores de vértices y máscaras. Bueno, creo que con eso tenemos para empezar. De aquí podemos sacar valores para crear materiales interesantes. Aprovecho para comentarles que estoy preparando un nuevo tutorial para todo el mundo, pero especialmente para principiantes. Voy a ir explicando todo paso por paso para que sea lo más simple posible. Luego vamos a continuar también con la serie de texturas procedurales. Pero me parece que hay que mezclar un poco también, no todo material pesado y complejo, si no, no voy a tener ni un solo seguidor en el canal. Así que, bueno, quería comentarles eso. Tengo un Patreon que abrí hace un mes. Ya con el canal en inglés hay unos 25 personas que soportan el canal. Tengo también un Gumroad donde publico materiales y otras cosas. Y esto lo uso para también solventar los canales. Esos productos también los doy en forma de premios o regalos para los suscriptores de Patreon. Si les interesa, dejo el link en la descripción. Si están interesados en los futuros tutoriales, suscríbanse, activen las notificaciones, de esa manera no se van a perder los episodios.
Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.